Ella solo servía las copas. Nadie sabía quién era realmente. Y cuando el millonario la retó a bailar frente a todos, lo que pasó después dejó el salón paralizado para siempre. El salón del Gran Hotel Imperial nunca había brillado tanto. Los candelabros de cristal derramaban su luz dorada sobre mesas cubiertas de manteles blancos impecables, sobre copas de cristal fino que reflejaban destellos en todas direcciones, sobre los trajes y los vestidos de quienes habían pagado fortunas por estar allí esa noche. Era la gala anual de la Fundación Altamira, el evento más exclusivo del año, donde los apellidos importaban más que las personas, y donde el dinero hablaba con una voz que aplastaba todo lo demás. Sofía Carranza cargaba la bandeja con ambas manos, moviéndose entre las mesas con pasos precisos y silenciosos. Llevaba el uniforme del personal de servicio del hotel, un atuendo sencillo con delantal blanco, y su cabello oscuro recogido en un moño apretado. Sus ojos, de un café profundo y brillante, observaban todo sin detenerse en nada. Había aprendido a hacerse invisible. Era una habilidad que llevaba perfeccionando desde que aceptó este trabajo, meses atrás, cuando las opciones se habían reducido a casi nada. Nadie la miraba. Eso era exactamente lo que se esperaba de alguien en su posición. Circular, servir, retirarse. Circular, servir, retirarse. El ciclo perfecto de quien existe para que otros brillen. Lo que ninguno de los 300 invitados podía imaginar era que la mujer que llenaba sus copas con vino importado había pisado los escenarios más importantes del mundo. Que esas manos que sostenían la bandeja con tanta calma habían recibido ovaciones que hacían temblar los teatros. Que detrás de ese moño apretado y esa expresión serena vivía una historia que habría dejado sin palabras a cualquiera en ese salón. Pero esa noche, Sofía Carranza no era nadie. Y eso estaba bien, por ahora. Rodrigo Villanueva entró al salón como solo entraban quienes estaban convencidos de que el mundo giraba alrededor de ellos. Alto, bien vestido, con esa sonrisa ancha de quien nunca ha tenido que pedir disculpas por nada. A sus espaldas caminaba Valentina Ríos, su pareja de esa noche, una mujer de presencia llamativa que llevaba un vestido que brillaba bajo los candelabros como si fuera una llama viva. Valentina reía antes de que nadie dijera algo gracioso, un hábito que tenía desde siempre y que servía, sobre todo, para recordarle al mundo que ella estaba ahí. Rodrigo Villanueva era el nombre que abría puertas sin golpear. Heredero de un grupo empresarial que su padre había construido durante décadas. Había tomado las riendas joven y las había convertido en algo aún más grande. O al menos eso era lo que él decía en cada entrevista, en cada cena, en cada momento que alguien le preguntaba algo. La verdad, más matizada, era que había tenido la inteligencia suficiente para no destruir lo que le dejaron y la ambición suficiente para rodearse de personas que sí sabían cómo hacerlo crecer. Pero nadie cuestionaba a Rodrigo Villanueva en voz alta. Eso también era parte del mundo en que vivía. Aquí, en esta mesa, indicó con un gesto que no admitía discusión, señalando la mesa principal, la más cercana al escenario, donde en un rato comenzaría la presentación artística de la noche. Su secretario personal se adelantó para asegurarse de que todo estuviera en orden. Valentina se acomodó en la silla con la gracia ensayada de quien ha repetido ese movimiento en demasiados salones como este. Sofía se acercó a la mesa con la bandeja. Se inclinó levemente para ofrecer las copas, sin hacer ruido, sin llamar la atención. «Espera», dijo Valentina, levantando una mano sin mirarla. «¿Este vino es el que pedí o el que ustedes deciden servir?» «Es el reserva especial de la casa, señora. El que aparece en el menú para esta noche». «No te pregunté qué aparece en el menú. Te pregunté si es el que pedí». Sofía mantuvo la postura. «Si la señora tiene una preferencia diferente, con mucho gusto consulto con el sommelier». Valentina por fin la miró. Fue una mirada breve, del tipo que se usa para evaluar algo sin considerarlo del todo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Algunos meses, señora». «Se nota», dijo Valentina, y soltó una pequeña carcajada que Rodrigo acompañó sin saber exactamente por qué. Era el tipo de risa que no necesita chiste, solo necesita público. Sofía recogió la bandeja y se retiró. Nadie más en la mesa lo notó. La noche avanzó entre discursos, aplausos corteses y el ruido suave de cubiertos sobre platos de porcelana.
El presidente de la fundación habló durante 20 minutos sobre el impacto social de sus programas. Un empresario invitado agradeció en nombre de los donantes. Luego hubo una pausa musical suave, de esas que existen para que la gente pueda conversar sin sentirse obligada a prestar atención a algo más. Fue durante esa pausa cuando Rodrigo Villanueva, con la segunda copa ya vacía y la tercera a medio terminar, comenzó a hablar más alto de lo necesario. Era otro hábito suyo, ese de amplificar la voz a medida que la noche avanzaba, como si el volumen fuera una forma de reclamar espacio. Lo que me molesta de estos eventos, decía a los que lo rodeaban, es que se gastan una fortuna en decoración y en invitados, y luego el servicio siempre es mediocre. ¿Por qué es tan difícil encontrar gente que sepa lo que hace? Varias personas asintieron con esa comodidad automática de quien está de acuerdo con el que paga la cuenta. Y encima, continuó Rodrigo, bajando la voz apenas un tono, pero no lo suficiente. Contratan a cualquiera. No hay criterio, no hay selección. Cualquier persona puede terminar sirviendo en un evento como este. Sofía estaba a 3 metros de distancia, de espaldas a la mesa, acomodando las copas vacías en la bandeja. Escuchó cada palabra. No se dio vuelta. Valentina siguió la mirada de Rodrigo hacia Sofía y sonrió de esa manera que tenía. Esa sonrisa que no era exactamente cruel, pero tampoco era amable. Era simplemente cómoda con su propia superioridad. «Rodrigo», dijo en voz alta, «lo suficientemente alta. ¿No crees que esta noche le falta algo? Dijeron que iba a haber presentación artística, pero yo todavía no vi nada interesante». «Tienes razón», dijo él siguiéndole el juego como siempre. «Nada que valga la pena hasta ahora». Y entonces, como si hubiera esperado exactamente ese momento, Rodrigo levantó la vista hacia Sofía, que ya se estaba retirando hacia la estación de servicio, y habló con una claridad deliberada que garantizaba que todos en la mesa lo escucharan. «Oye, tú». Sofía se detuvo. Se dio vuelta despacio. «Sí, tú, la del servicio». Rodrigo sonrió, no con amabilidad, sino con esa diversión de quien está a punto de hacer algo que considera gracioso. «Si tan buena eres», hizo una pausa para que Valentina y los demás tuvieran tiempo de anticipar lo que venía. «Baila». El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Luego vino la risa. Primero Valentina, después los hombres de la mesa, después las mujeres que no querían quedar fuera de la broma. Una risa que se expandió en ondas hacia las mesas cercanas, donde otros invitados giraron la cabeza para ver qué pasaba, y se contagiaron sin saber bien de qué reían. Sofía no dijo nada. Sostuvo la bandeja con ambas manos y miró a Rodrigo Villanueva directamente a los ojos. No con rabia, no con miedo, con algo que él no supo identificar en ese momento y que le produjo una incomodidad que intentó disimular con otra sonrisa. «¿Qué pasa?», dijo él, abriendo los brazos en un gesto de falsa inocencia. «¿No sabes bailar? Pensé que el personal de estos eventos tenía que saber de todo». Más risas. Valentina aplaudió levemente, 2 golpecitos, como si aquello fuera el mejor entretenimiento de la noche. «Rodrigo, para allá», dijo alguien en la mesa. Una mujer de cabello claro que había estado callada hasta ese momento. Era Pilar Montoya, socia de una firma de inversiones, y tenía la costumbre de decir las cosas que otros pensaban pero no pronunciaban. «No es gracioso. Es una broma, Pilar. Relájate. Una broma necesita que la otra persona también pueda reírse». Pero Rodrigo ya no la escuchaba. Seguía mirando a Sofía con esa sonrisa que era la mezcla exacta de arrogancia y aburrimiento que lo caracterizaba. «¿Entonces, vas a quedarte ahí parada todo el tiempo?». Lo que pasó en ese momento fue algo que nadie en el salón supo explicar bien después. Sofía Carranza colocó la bandeja sobre la mesa de servicio más cercana, con una calma que parecía casi sobrenatural. Enderezó la espalda. Y dijo, con una voz que no era ni alta ni baja, sino simplemente precisa: «¿Usted sabe lo que está pidiendo, señor?». Rodrigo abrió la boca, la cerró, volvió a sonreír. «Que bailes. Es bastante claro». «Entonces sí», dijo Sofía. «Voy a bailar». Lo que siguió cambió esa noche para siempre. No fue inmediato. Sofía se acercó al jefe de sala con 3 palabras en voz baja. El hombre palideció levemente, pero asintió. Se acercó a la cabina de sonido con otras pocas palabras. El músico que estaba a cargo de la ambientación frunció el ceño, consultó algo en su dispositivo y luego asintió también.
Rodrigo observaba todo esto con una expresión entre divertida y confundida. «¿Qué está haciendo?» «No sé», dijo Valentina. Y por primera vez esa noche su voz no traía risa. La música que había estado sonando de fondo se detuvo. El silencio que vino después hizo que varias conversaciones en el salón se interrumpieran. La gente giró la cabeza, buscando la razón. El maestro de ceremonias, que estaba junto al escenario, recibió un mensaje rápido en su auricular y asintió con una expresión que nadie supo descifrar. Sofía caminó hacia el centro del salón. No hacia el escenario, sino al espacio abierto entre las mesas. Ese espacio que existía para que los invitados pudieran circular. Lo cruzó sin apuro, como si siempre hubiera sido suyo. Y entonces la música comenzó. No era la música que habían estado escuchando durante la noche. Era otra cosa. Era una pieza de flamenco puro, de esas que empiezan con la guitarra sola, una nota sostenida que se abre como una herida en el aire. Y en el momento en que esa primera nota llenó el salón, algo cambió en Sofía Carranza de una manera que resultó imposible de ignorar. Ella cerró los ojos por un instante, los abrió y bailó. No era el tipo de baile que la gente esperaba. No era un paso improvisado, no era un movimiento tímido destinado a satisfacer la broma de alguien. Era flamenco de verdad, el tipo que lleva años de entrenamiento en cada gesto, en cada posición de los brazos, en cada golpe de los pies sobre el suelo. Era precisión y emoción al mismo tiempo, la combinación que solo logran quienes llevan ese arte en algún lugar muy adentro. Los primeros en dejar de hablar fueron los de las mesas más cercanas, luego los de más atrás. En menos de un minuto, 300 personas en ese salón estaban mirando en silencio a la mujer del delantal blanco que bailaba en el centro de la sala como si ese espacio hubiera sido construido exactamente para ese momento. Los brazos de Sofía se movían con una lentitud que tenía precisión quirúrgica. Cada curva, una continuación natural de la anterior. Los pies marcaban el ritmo sobre el piso de mármol, con una claridad que retumbaba entre las paredes. Su expresión no era de actuación, sino de algo más profundo, de alguien que no está mostrando algo sino siendo algo. Valentina Ríos dejó de sonreír. Rodrigo Villanueva, que había lanzado la broma con la certeza de que iba a terminar en ridículo, dejó la copa sobre la mesa sin darse cuenta. Pilar Montoya, que había sido la única en objetar, miraba con los ojos muy abiertos y la mano frente a la boca. La pieza duró 4 minutos y medio. 4 minutos y medio, en los que el Gran Hotel Imperial existió únicamente para eso, para esa mujer y esa música y ese movimiento que no tenían nada que ver con el servicio de mesas, ni con la fundación, ni con los donantes, ni con los apellidos. Cuando terminó, Sofía se detuvo en la posición final, los brazos extendidos, la cabeza levantada, los ojos abiertos hacia el espacio frente a ella. El aplauso tardó exactamente 2 segundos en comenzar. Y cuando comenzó, no fue el tipo de aplauso educado que se da en estos eventos para cumplir. Fue el tipo de aplauso que sale solo, sin decisión previa, el que viene de algo que el cuerpo procesa antes que la mente. 300 personas de pie, en un evento de gala, aplaudiendo a la mujer del servicio. Sofía bajó los brazos, recogió la bandeja de donde la había dejado y regresó a su posición, como si nada, como si lo que acababa de ocurrir fuera la cosa más natural del mundo. Rodrigo Villanueva seguía sentado. Era el único en la sala que no se había puesto de pie, no porque no quisiera, sino porque las piernas no le respondieron a tiempo, y cuando se dio cuenta ya era tarde para levantarse sin que pareciera lo que era. Una reacción tardía de alguien que no había calculado las consecuencias de lo que había pedido. Valentina lo miró. Él no la miró a ella. «¿Quién es esa mujer?», preguntó alguien en la mesa de atrás. Nadie lo sabía, todavía. Pero esa pregunta pequeña y aparentemente sin importancia, fue el primer hilo de una historia que comenzó a deshacerse esa noche, y que en las semanas siguientes lo cambiaría todo, para Sofía Carranza y para Rodrigo Villanueva y para muchas otras personas que esa noche ni siquiera sabían que eran parte de algo que estaba por comenzar. Pero para entender cómo llegó Sofía Carranza a ese salón con esa bandeja y ese moño apretado, hay que ir varios años atrás. Hay que ir a una ciudad diferente, a un teatro diferente, a una mujer diferente que en realidad era la misma, solo que todavía no había aprendido que el mundo puede quitarte todo
excepto lo que llevas adentro. Sofía había nacido en el seno de una familia que no tenía dinero, pero tenía algo que no se compra: el don de sentir la música de una manera que va más allá de escucharla. Su abuelo, don Esteban Carranza, había sido guitarrista flamenco, uno de esos músicos que no llegan a la fama internacional, pero que en su región son reconocidos con el tipo de respeto que se gana nota a nota, año a año, actuación a actuación. Desde pequeña, Sofía había crecido entre el sonido de esa guitarra y las historias de don Esteban sobre el flamenco como lenguaje del alma, como forma de decir lo que las palabras no alcanzan. El baile no es para mostrar, le decía su abuelo, sentado en la silla de mimbre del patio, cuando ella tenía apenas la altura suficiente para llegar a su rodilla. El baile es para ser. Cuando bailas de verdad, no piensas. El cuerpo recuerda lo que tú has vivido y lo convierte en movimiento. Eso es todo. Y eso es todo lo que se necesita. Sofía empezó a estudiar flamenco con la maestra Consuelo Barrada, una mujer severa y brillante, que había dedicado su vida a enseñar el arte con la misma seriedad con que un científico dedica la suya a su disciplina. La maestra Consuelo no aceptaba mediocridad, ni tampoco aceptaba disculpas. El talento sin disciplina es ruido, solía decir. Y el ruido no emociona a nadie. Con esa formación Sofía creció. Y creció de verdad. No de la manera superficial de quien aprende pasos y los repite, sino de la manera profunda de quien incorpora un arte hasta que ya no puede separarse de él. A los años de estudio con la maestra Consuelo se sumaron otros con maestros en diferentes ciudades, temporadas de trabajo intenso que la moldearon de una forma que no se ve desde afuera, pero que se siente desde el primer momento en que alguien la ve moverse. A sus 20 y tantos años, Sofía Carranza era una bailarina reconocida en los circuitos de danza española. No la más famosa, no la que salía en todas las portadas, pero sí la que los entendidos señalaban cuando querían hablar de pureza técnica y verdad emocional. Cuando Sofía baila, dijo una vez un crítico de danza en una publicación especializada, uno tiene la sensación de estar viendo algo que no debería ser público, algo demasiado íntimo para un escenario. Era el mayor cumplido que ese crítico había escrito en su carrera. Entonces llegó el Proyecto Altamira. El Proyecto Altamira era un programa de danza contemporánea ambicioso, financiado por inversores privados y con la promesa de llevar a sus artistas a escenarios internacionales. Lo dirigía un hombre llamado Marcos Fuentes, carismático, convencedor, con una visión artística que parecía genuina y una habilidad para conseguir dinero que parecía sobrenatural. Sofía fue una de las primeras bailarinas en unirse. Durante casi 3 años, todo fue exactamente lo que prometía ser. Las giras, los escenarios importantes, el reconocimiento que empezaba a crecer. Sofía bailaba y el proyecto crecía, y Marcos Fuentes distribuía el dinero con una generosidad que nadie cuestionó durante demasiado tiempo. El problema era que el dinero no era suyo para distribuir. Cuando la estructura se derrumbó, lo hizo de golpe, como suelen derrumbarse las cosas construidas sobre mentiras. Marcos Fuentes había estado usando los fondos del proyecto para financiar deudas personales que nadie conocía. Los contratos con los escenarios internacionales eran reales, pero los pagos prometidos a los artistas no tenían respaldo. Cuando los inversores comenzaron a hacer preguntas, Fuentes desapareció con lo que quedaba en las cuentas. Sofía perdió el trabajo, perdió los ahorros que había invertido en el proyecto. Perdió por un tiempo también la claridad sobre qué hacer a continuación, y luego perdió algo más. El estudio de danza donde ella había comenzado a dar clases años atrás, una pequeña academia que llevaba el nombre de su abuelo, Estudio Carranza, estaba siendo amenazado por una deuda que se había acumulado durante los meses en que Sofía había estado trabajando en el proyecto, y no había podido atenderlo con la regularidad necesaria. El arrendatario quería el espacio para otro propósito. La deuda era real. El tiempo era corto. Sofía buscó opciones. Habló con inversores. Habló con otras academias. Buscó financiamiento. Cada puerta que tocaba se cerraba con una cortesía que era más difícil de soportar que el rechazo directo. El nombre de Marcos Fuentes, aunque ella había sido víctima y no cómplice, había manchado por asociación cualquier proyecto que llevara su nombre. Fue su amiga Catalina Vega, quien trabajaba en el departamento de eventos del Gran Hotel Imperial, quien le ofreció una salida provisional.
Es temporal, le dijo Catalina, con esa honestidad que solo pueden permitirse las amigas verdaderas. Pero te da ingresos mientras encuentras otra cosa. Y yo me aseguro de que nadie te moleste. Sofía aceptó, no porque fuera la opción que hubiera elegido, sino porque a veces la dignidad no consiste en rechazar lo que no brilla, sino en cargar lo que necesitas cargar sin dejar que te defina. Y así fue como Sofía Carranza, bailarina de flamenco con 3 décadas de entrenamiento y años de escenarios internacionales en el cuerpo, terminó sirviendo copas en la gala anual de la Fundación Altamira. La ironía del nombre no se le escapó ni una sola vez. Lo que ella no sabía esa noche, mientras recogía su bandeja después del aplauso y retomaba su recorrido entre las mesas con la misma calma de siempre, era que entre los 300 invitados del salón había alguien que la conocía. Alguien que la había visto bailar años atrás, en un teatro diferente, en una vida diferente, y que en ese momento la estaba mirando con una expresión que mezclaba el reconocimiento con algo parecido a la vergüenza ajena. Era Elena Sousa, directora artística del Centro Cultural Medinaceli, uno de los espacios de danza más importantes de la región. Elena había asistido a una de las actuaciones de Sofía hacía varios años y había tomado nota mentalmente de ese nombre, ese talento, esa presencia. Luego los caminos se habían cruzado de maneras indirectas y el nombre había quedado en algún lugar de su memoria sin que nunca se materializara en algo concreto. Ver a Sofía Carranza sirviendo mesas en este salón fue un golpe que Elena no esperaba. Y verla bailar, cuando la música comenzó y todos se quedaron sin palabras, fue algo que la dejó sentada con los ojos brillantes y la certeza de que lo que acababa de presenciar no podía quedar ahí. Elena Sousa sacó su tarjeta de presentación del bolso. La sostuvo entre los dedos mientras miraba a Sofía retomar su trabajo entre las mesas. Esperó el momento correcto. Rodrigo Villanueva, mientras tanto, no había dicho una sola palabra desde que terminó el aplauso. Valentina lo miraba de reojo, evaluando su silencio con esa precisión que tenía para medir el estado de ánimo de las personas que estaban a su lado. El silencio de Rodrigo no era el de alguien sereno. Era el de alguien que había dicho algo que no podía deshacer, y que estaba empezando a entender el peso de eso. «Fue bonito», dijo Valentina finalmente, eligiendo ese adjetivo con cuidado, el más neutro disponible. Rodrigo no respondió. Pilar Montoya, desde el otro lado de la mesa, lo miraba con una expresión que no era de triunfo, sino de algo más sutil. Era la expresión de alguien que ha visto exactamente lo que esperaba ver y que está decidiendo si decirlo en voz alta o guardarlo para una conversación posterior. Lo guardó. Por ahora. La gala continuó. El maestro de ceremonias retomó el micrófono con una compostura profesional que ocultaba perfectamente su propia sorpresa. Hizo un anuncio sobre los programas de la fundación, invitó a los donantes a pasar por la mesa de inscripción y recordó que la presentación artística oficial comenzaría en media hora. Nadie preguntó si lo que acababan de ver hacía o no parte del programa oficial. En la cocina del hotel donde Sofía fue a reponer la bandeja, Catalina Vega la esperaba con los ojos muy abiertos y una expresión que era la mezcla exacta de asombro y pánico profesional. «Sofía, Sofía, ¿qué hiciste?» «Lo que me pidieron», dijo Sofía simplemente. «Nadie te pidió eso. El jefe de sala me va a despedir». «No te va a despedir». Sofía tomó una copa nueva y la acomodó en la bandeja. Le pregunté si podía usar el espacio. Me dijo que sí. ¿Por qué te dijo que sí? Sofía la miró con esa calma que Catalina conocía desde la infancia, desde que eran niñas, y Sofía era la que se quedaba quieta cuando todos los demás corrían. Porque reconoció lo que iba a pasar. Catalina siguió mirándola. ¿Y tú? ¿Sabías lo que iba a pasar? Sofía acomodó la última copa en la bandeja. No exactamente, pero sabía que no podía hacer otra cosa. Hubo un silencio breve entre las dos. Luego Catalina sacudió la cabeza, entre exasperada y orgullosa. «Cuando terminemos esta noche, me cuentas todo». Sofía asintió y salió de la cocina con la bandeja. De regreso al salón, con sus candelabros y sus apellidos, y sus conversaciones sobre dinero y proyectos, e impacto social. Solo que ahora algo había cambiado. Era difícil de precisar exactamente qué, pero estaba ahí, en la manera en que algunos invitados la miraban cuando pasaba.
en el espacio que la gente abría instintivamente a su paso, ese centímetro extra que se le da a alguien cuando de repente no se sabe con certeza quién es. Sofía lo notó. No cambió el paso. Siguió circulando, sirviendo, retirándose. El ciclo de siempre. Pero algo había cambiado. Y esa noche, antes de que los invitados recogieran sus abrigos y buscaran sus coches, ese algo iba a terminar de cambiar de una manera que nadie en ese salón había visto venir. Rodrigo Villanueva pidió que le trajeran más agua. Fue un gesto pequeño, casi involuntario. Pero cuando Sofía llegó a su mesa con la jarra, él levantó la vista y la miró de una manera diferente a como la había mirado antes. No con la diversión de antes, con algo que se parecía a una pregunta que no sabía cómo formular. «Gracias», dijo. Solo eso. Sofía asintió. Siguió su camino. Valentina lo observó. Cruzó los brazos levemente y no dijo nada. A 3 mesas de distancia, Elena Sousa seguía sosteniendo la tarjeta de presentación entre los dedos. Y en algún lugar de ese salón, una historia que parecía terminada estaba en realidad apenas comenzando. La presentación artística oficial de la noche fue buena. Era un cuarteto de música de cámara con años de experiencia y un repertorio impecable. Pero nadie en ese salón pudo evitar la comparación inevitable. 4 músicos entrenados, con instrumentos de valor y trayectorias certificadas, produciendo algo correcto y hermoso. Y luego, en algún rincón de la memoria colectiva de esa noche, la imagen de una mujer con delantal blanco que había llenado ese mismo espacio con algo que los 4 minutos y medio del cuarteto no lograban igualar. No era culpa del cuarteto. Era el tipo de comparación imposible de evitar cuando uno ha visto algo extraordinario momentos antes de algo simplemente bueno. Pilar Montoya, que tenía la costumbre de terminar sus noches con una última copa y una conversación que valiera la pena, buscó a Sofía antes de que la gala terminara. La encontró cerca de la estación de servicio, recogiendo los últimos elementos de la noche. «Disculpa», dijo Pilar. Y luego, porque era el tipo de persona que no rodeaba las cosas. «¿Cuánto tiempo llevas bailando?» Sofía la miró. No con desconfianza, sino con la evaluación natural de alguien que ha aprendido a leer intenciones rápidamente. «Desde pequeña». «¿Dónde estudiaste?» «Con varios maestros». «La base», con Consuelo Barrada. Pilar levantó una ceja. «¿La Barrada? ¿De la escuela en el sur?» «La misma». «Dios mío». Pilar sacudió la cabeza con una expresión que no era lástima sino reconocimiento. «¿Y qué estás haciendo aquí?» Sofía sostuvo la mirada. «Mi trabajo». «No», dijo Pilar con suavidad. «Aquí no, aquí». Hizo un gesto amplio que incluía el salón, el hotel, la noche entera. «Sofía, la gente que estudió con Consuelo Barrada no sirve mesas». «¿Qué pasó?» Fue la primera vez en meses que alguien le hizo esa pregunta de frente, sin rodeos, con la expectativa real de una respuesta. Sofía sintió algo aflojar en el pecho, algo que había estado apretado tanto tiempo que ya casi no lo notaba. «Pasaron varias cosas», dijo. «En ese orden. ¿Tienes un minuto?» No lo tenía, técnicamente. Todavía había mesas por recoger, y el jefe de sala la iba a buscar si desaparecía mucho tiempo. Pero había algo en Pilar Montoya, una seriedad sin arrogancia, que le hizo decir que sí. Se sentaron en una mesa lateral, en un rincón donde el ruido del salón llegaba amortiguado. Sofía habló con la brevedad de alguien que ha resumido su historia tantas veces, que ya sabe cuáles son los puntos esenciales. El proyecto de Marcos Fuentes, el derrumbe, el estudio Carranza, la deuda, las puertas cerradas. Pilar escuchó sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, guardó silencio unos segundos. «¿Cuánto es la deuda del estudio?» «Una cifra que en este momento se siente como una montaña». ¿Eso es un número específico o una descripción poética? A pesar de todo, Sofía sintió algo parecido a una sonrisa. Las dos cosas. «Escúchame». Pilar se inclinó levemente hacia adelante. «No te estoy prometiendo nada esta noche, pero lo que vi hace una hora no puede quedarse en esta sala. Hay gente que necesita verlo, y hay maneras de que eso pase que no dependen de Marcos Fuentes, ni de nadie que te haya cerrado una puerta». En ese momento, desde el otro extremo del salón, alguien se acercó. Era Elena Sousa, que también había estado buscando el momento correcto, y al ver a Sofía sentada con Pilar Montoya, decidió que ese momento había llegado. «Perdona que interrumpa», dijo Elena, y no lo decía de esa manera automática con que la gente pide perdón sin quererlo.
Lo decía de verdad. Soy Elena Sousa, directora del Centro Cultural Medinaceli. Sofía la reconoció. No personalmente, pero el nombre del centro era uno que cualquier bailarina de su nivel conocía. La vi bailar hace algunos años, continuó Elena, en el Festival de la Ribera. Usted era la segunda del programa. Yo estaba en el jurado de observadores. Sofía recordó ese festival. Lo recordó con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Debería haber hablado con usted entonces, dijo Elena. No lo hice por razones que ahora me parecen completamente inadecuadas. Esta noche no voy a cometer el mismo error. Sacó la tarjeta de presentación que había sostenido durante la última hora y la puso sobre la mesa frente a Sofía. Sofía miró la tarjeta. Luego miró a Elena. Luego, sin poder evitarlo, miró hacia la mesa principal donde Rodrigo Villanueva seguía sentado, en conversación con alguien, aunque sus ojos se habían desviado una vez más hacia el rincón donde ella estaba. Llámeme mañana, dijo Elena. Tenemos una temporada que empieza en 2 meses. Hay un programa que todavía no tiene artista central. Fue esa noche, de camino a casa en el transporte público que tomaba después de cada turno, cuando Sofía Carranza sintió por primera vez en meses algo que no sabía muy bien cómo nombrar. No era alegría exactamente. Era algo anterior a la alegría, algo más parecido a la posibilidad. La ciudad pasaba por las ventanas del transporte con esa velocidad borrosa de las noches urbanas. Sofía tenía la tarjeta de Elena Sousa en el bolsillo y el número de Pilar Montoya guardado en el teléfono. Tenía también, en algún lugar de la memoria de esa noche, la imagen de Rodrigo Villanueva, mirándola con una expresión que no sabía cómo interpretar y que prefería no interpretar todavía. Lo que sí sabía era esto: había bailado. En el peor momento posible, en el contexto más equivocado, por la razón más humillante. Y había bailado de verdad. No para demostrar nada, no para vengar nada, sino porque cuando la música comenzó, su cuerpo supo lo que tenía que hacer, y lo hizo. Don Esteban tenía razón, como siempre. Al día siguiente, Sofía llamó a Elena Sousa. La conversación duró 40 minutos. Cuando colgó, tenía una cita para la siguiente semana en el Centro Cultural Medinaceli, y algo nuevo en la postura que Catalina notó de inmediato cuando se encontraron esa tarde. ¿Qué pasó?, preguntó Catalina. Creo que algo está cambiando. ¿Bien o mal? Sofía pensó en la pregunta. No lo sé todavía, pero está cambiando. Lo que ninguna de las dos sabía era que las cosas estaban cambiando también en otro lugar, en la dirección opuesta pero conectada, como esas corrientes de agua que corren por debajo de la tierra sin verse, pero que terminan llegando al mismo punto. Rodrigo Villanueva no había dormido bien. No era algo que le pasara con frecuencia. Era el tipo de persona que se dormía en el momento en que la cabeza tocaba la almohada y se despertaba con la misma certeza con que apagaba y encendía la luz. El sueño era para él una función más del organismo, eficiente y sin complicaciones. Pero esa noche había algo que no le dejaba bajar del todo. No era exactamente culpa, porque Rodrigo Villanueva no tenía el hábito de reconocer ese sentimiento. Era algo más parecido a una incomodidad que no sabía dónde ubicar, como cuando uno ha dicho algo que no se puede reparar y no sabe exactamente en qué momento lo dijo. La escena se repetía en algún lugar de su mente con esa persistencia incómoda de las cosas que uno preferiría olvidar. El momento en que señaló a Sofía frente a todos, la risa que siguió, la claridad con que ella lo había mirado antes de decir que sí. Y luego lo que vino después, esos 4 minutos y medio que cambiaron el aire de todo el salón. Rodrigo tenía la habilidad, desarrollada durante años de vida profesional, de convertir los momentos incómodos en análisis. Era más fácil pensar en términos de estrategia que de sentimiento. Y el análisis decía algo claro. Había cometido un error de cálculo. Había subestimado a alguien. Había tomado una decisión basada en apariencias, y la decisión había resultado equivocada. El problema era que el análisis no hacía desaparecer la imagen. Esa imagen de Sofía, los ojos abiertos en la posición final, el aplauso empezando, y él sentado sin poder levantarse. A mitad de la semana, Rodrigo hizo algo que no era habitual en él. Preguntó. Llamó a la administración del hotel y preguntó por el personal de servicio de la gala. El administrador, sorprendido por el interés,
confirmó que Sofía Carranza era parte del equipo temporal contratado para el evento. ¿Tiene algún dato de contacto?, preguntó Rodrigo. Hubo una pausa. Señor Villanueva, los datos del personal son confidenciales. No podemos... Por supuesto, dijo Rodrigo. Entiendo. Colgó. Se quedó mirando el teléfono un momento. Luego tomó otra decisión, diferente, más propia de él. Encargó a su asistente que encontrara información pública sobre alguien llamado Sofía Carranza, bailarina de flamenco. Los resultados llegaron esa misma tarde, y lo que encontró no fue lo que esperaba. Sofía Carranza tenía una trayectoria documentada. Artículos de prensa especializada, reseñas de festivales, una pequeña página web del estudio Carranza, que ya no se actualizaba, pero que mostraba años de actividad. Había una entrevista en una revista de danza, donde hablaba de su formación, de su abuelo, de lo que el flamenco significaba para ella. Había fotos de actuaciones en escenarios reales, no de aficionada, sino de profesional reconocida. Y había, enterrada en los resultados más recientes, una nota breve sobre el colapso del proyecto Altamira y la lista de artistas que habían resultado perjudicados. El nombre de Sofía Carranza estaba ahí, no como cómplice, sino como víctima. Rodrigo leyó todo en silencio. Cuando terminó, se recostó en la silla y miró el techo de su oficina durante un rato que no supo medir exactamente. El análisis ahora tenía más información, y la conclusión era peor de lo que pensaba. No había subestimado a una persona cualquiera. Había subestimado a alguien que había construido algo real, que lo había perdido por una traición que no controlaba, y que estaba reconstruyéndose de la única manera que podía, con trabajo, sin esperar que nadie le abriera una puerta por lástima. Y él, frente a todos, la había señalado y pedido que bailara como si fuera una distracción. Por primera vez en muchos años, Rodrigo Villanueva no supo qué hacer con esa información. La reunión en el Centro Cultural Medinaceli fue algo que Sofía recordaría durante mucho tiempo. Elena Sousa era exactamente el tipo de persona que parecía en el evento. Directa, apasionada por lo que hacía y completamente intolerante con el tiempo perdido. La recibió en una sala de trabajo que era lo opuesto del lujo del Gran Hotel Imperial. Una mesa grande con papeles, computadoras, programas de temporada apilados, fotos de actuaciones pasadas en las paredes. El tipo de desorden que tiene sentido propio, el de alguien que trabaja de verdad. «Siéntate», dijo Elena sin ceremonia. «Cuéntame qué pasó con el estudio Carranza». Sofía se lo contó, esta vez con más detalle que la noche de la gala, porque Elena hacía preguntas que iban directo al centro de las cosas. ¿Cuánto era la deuda? ¿Cuántos alumnos tenía el estudio antes del problema? Si había contratos firmados con el arrendatario, si existían registros legales de la actividad del estudio. «¿Por qué me preguntas todo esto?», dijo Sofía en un momento. «Porque si vamos a trabajar juntas, necesito saber con qué estamos empezando». Elena la miró directamente. «Y vamos a trabajar juntas, a menos que tú tengas alguna objeción». Sofía no tenía objeciones. El programa que Elena tenía en mente era una temporada de danza española contemporánea que el Centro Cultural Medinaceli llevaba un año preparando. Tenían el espacio, tenían el financiamiento básico, tenían los músicos confirmados. Lo que no tenían era la artista central, alguien que pudiera anclar el programa con la autoridad técnica y la presencia escénica que la propuesta necesitaba. «Después de lo que vi la otra noche», dijo Elena, «entendí que lo que buscaba tenía nombre y apellido». Sofía escuchó las condiciones. Eran razonables. El contrato incluía ensayos durante 6 semanas, 3 actuaciones abiertas al público y una gala final con invitados especiales. La compensación no era la de los grandes festivales, pero era real y permitía dedicación completa. «Hay algo más», dijo Elena hacia el final. «Conozco a varias personas que han apoyado proyectos de danza en los últimos años. Voy a hablar con algunas de ellas sobre el estudio Carranza. No te prometo resultados, pero sí te prometo que la conversación va a ocurrir». Sofía salió del centro con la misma calma de siempre en el exterior, y algo completamente diferente en el interior. Llamó a Catalina. «¿Y?», preguntó Catalina antes de que Sofía dijera nada. «Voy a necesitar zapatos nuevos». Catalina tardó un segundo. Luego entendió. «¿De baile?». «De baile».
El grito de Catalina al otro lado del teléfono fue suficientemente alto para que la gente en la calle mirara a Sofía con curiosidad. Sofía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, para sí misma, del tipo que no necesita testigos. En esas mismas semanas, mientras Sofía comenzaba los ensayos en el Centro Cultural Medinaceli y se reencuentros con una parte de sí misma que había estado esperando, algo estaba ocurriendo en el mundo de Rodrigo Villanueva que él no había anticipado. La gala del Gran Hotel Imperial era exactamente el tipo de evento donde la gente habla. No durante la noche, sino después, en las conversaciones de los días siguientes, en los mensajes que se intercambian, en los almuerzos de negocios donde alguien menciona ¿estuviste en la gala de Altamira? Y la respuesta lleva inevitablemente a ¿viste lo que pasó? Y lo que había pasado, la escena de Rodrigo Villanueva pidiendo que bailara a la mujer del servicio, y lo que siguió después, se contó de maneras distintas dependiendo de quién lo contara. Pero había un elemento que todas las versiones tenían en común. El momento del aplauso. 300 personas de pie, y Rodrigo sentado. Pilar Montoya lo mencionó en un almuerzo con 3 socios de su firma. No con malicia, sino con esa precisión clínica con que describía las cosas. Fue uno de esos momentos que uno recuerda. La mujer tenía una formación excepcional, y nadie lo sabía. Y Rodrigo hizo una pausa. Rodrigo tardó un poco en procesar la situación. Uno de los socios que tenía negocios comunes con el grupo Villanueva lo archivó en algún lugar de la memoria sin darle más importancia inmediata. Pero quedó ahí. En otro círculo, la anécdota llegó a través de uno de los invitados que había grabado unos segundos del baile de Sofía en su teléfono. No había planeado hacerlo. Fue un impulso del momento. Pero el video existía, breve, sin audio claro, mostrando apenas esos últimos segundos del baile y el aplauso que siguió. El video no salió en ningún lado, todavía. Pero el que lo tenía lo había mostrado a 2 personas, y esas 2 personas a otras, y esa cadena de «tienes que ver esto» funcionaba igual que siempre ha funcionado. Lentamente al principio, con una aceleración que nadie termina de controlar. Rodrigo Villanueva no sabía nada de esto. Tenía sus propios asuntos que atender, negocios que requerían su atención y que en circunstancias normales absorbían completamente su energía. Pero había algo que seguía volviendo, esa incomodidad que no encontraba dónde ubicar. Tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Llamó a Pilar Montoya. No porque fueran amigos cercanos, sino porque Pilar era el tipo de persona que decía la verdad sin adornos, y en ese momento necesitaba exactamente eso. «Rodrigo», dijo Pilar cuando atendió. «No esperaba que llamaras. Necesito preguntarte algo». «Ya sé lo que vas a preguntar». Él esperó. La mujer se llama Sofía Carranza. Estudió con Consuelo Barrada, que para quien no lo sepa, es una de las maestras de flamenco más respetadas del país. Trabajó durante años en circuitos de danza profesional. Fue víctima de una estafa en un proyecto de danza que quebró. Ahora está reconstruyendo su carrera desde cero. Una pausa. ¿Eso responde tu pregunta? Rodrigo estuvo en silencio un momento. ¿Cómo sabes todo eso? Porque me tomé el trabajo de preguntarle. Otra pausa, más breve. Una cosa que podrías intentar tú también, Rodrigo. Preguntar antes de actuar. Él no respondió a eso. ¿Sabes cómo contactarla? Sí, pero no voy a darte ese dato. ¿Por qué no? Porque no es lo que ella necesita. Lo que ella necesita lo está resolviendo con gente que puede ayudarla de verdad. Si quieres hacer algo útil, piensa en qué puedes ofrecer que no sea otro hombre con dinero y una idea de cómo debería ser la vida de alguien más. La llamada terminó poco después. Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano, mirando su propia reflexión en la pantalla apagada. Pilar Montoya tenía razón, y él lo sabía. Los ensayos en el Centro Cultural Medinaceli comenzaron con esa intensidad característica de los primeros días de un proyecto que tiene urgencia real. El espacio era funcional, con suelos de madera tratada para la danza, espejos en una de las paredes, una acústica que Sofía reconoció de inmediato como generosa. El tipo de sala que hace que el sonido respire. El músico principal era Ernesto Campos, guitarrista con 30 años de trayectoria, y esa economía de palabras que suelen tener los artistas que ya no necesitan demostrar nada. La primera vez que tocó, mientras Sofía se movía, ambos entendieron en silencio que iban a funcionar juntos. «Tiene usted algo que no se enseña»,
dijo Ernesto al terminar el primer ensayo. ¿Qué cosa? La escucha. Hay bailarines que ejecutan sobre la música. Usted baila desde adentro de la música. Es diferente. Sofía pensó en don Esteban. Me lo enseñó alguien que ya no está. Ernesto asintió, con ese entendimiento de los músicos que han perdido a sus propios maestros. Se nota que lo aprendió bien. Los ensayos avanzaron con una disciplina que Sofía necesitaba. No solo por el trabajo en sí, sino porque la estructura del día, el horario, el propósito concreto de las horas, la devolvía a algo que había extrañado más de lo que se había permitido admitir. El trabajo creativo tiene esa cualidad. Cuando uno está lejos de él demasiado tiempo, la ausencia empieza a pesar como un hueco en el centro del pecho. Paralelamente, Elena Sousa mantuvo su promesa. Habló con 3 personas de su red. 3 personas que habían financiado iniciativas culturales en el pasado y que tenían la capacidad y el interés de apoyar proyectos como el Estudio Carranza. No fue una sola conversación, sino varias. Algunas fáciles y otras que requirieron paciencia. Pilar Montoya también había iniciado sus propias gestiones. Tenía contactos en el sector privado que habían estado buscando proyectos culturales con proyección real para asociarse, y el Estudio Carranza, con su historia y su ubicación, tenía características que varios de sus contactos encontraron interesantes. Sofía sabía que todo esto estaba ocurriendo, pero se había impuesto una regla: no contar con nada hasta que fuera concreto. Había aprendido, de la manera más costosa, lo que significaba construir esperanzas sobre promesas. Esta vez esperaría los resultados antes de ajustar las expectativas. Lo que no esperaba era lo que llegó desde otra dirección. Fue Catalina quien la llamó una mañana con la voz de quien tiene una noticia que no sabe cómo clasificar. Sofía. Alguien del grupo Villanueva llamó al hotel. Sofía sintió algo tenso en el pecho. ¿Para qué? Preguntaron por ti, por tu nombre completo y por si seguías trabajando aquí. ¿Qué les dijeron? El administrador les dijo que eras personal temporal del evento de la gala y que no había información adicional disponible. Una pausa. Sofía, ¿qué está pasando? No lo sé todavía. ¿Necesitas que haga algo? Por ahora no. Pero si llaman de nuevo, dime. Sofía colgó y se quedó quieta un momento. Luego tomó una decisión. Buscó el número de Pilar Montoya. Alguien del grupo Villanueva está preguntando por mí, dijo cuando Pilar atendió. ¿Sabes algo? Pilar hizo una pausa corta. Le dije a Rodrigo quién eras. Información pública, nada más. También le dije que no te iba a dar datos de contacto. ¿Por qué le dijiste quién era? Porque necesitaba saber lo que había hecho. Otra pausa. ¿Eso te molesta? Sofía consideró la pregunta. No, pero quería saberlo. Es lógico. Pilar esperó un momento. ¿Quieres que yo hable con él? No, todavía no. Lo que Sofía no le dijo a Pilar, porque todavía no lo había procesado del todo, era que la noticia de que Rodrigo había preguntado por ella le producía algo que no era rabia ni miedo, sino algo más complicado. Era el reconocimiento de que algo que debería haber terminado en el salón del hotel la noche de la gala seguía teniendo vida propia, seguía moviéndose en alguna dirección que ella no controlaba del todo. Y Sofía Carranza había aprendido, a fuerza de experiencia, que las cosas que no se resuelven de frente terminan resolviéndose de la peor manera posible. Pero también había aprendido que el momento de la confrontación importa tanto como la confrontación misma. Había cosas que primero necesitaban madurar. Las semanas de ensayo pasaron con esa velocidad peculiar de los tiempos ocupados. La temporada del Centro Cultural Medinaceli tomaba forma. Elena Sousa tenía la habilidad de construir un programa con la misma lógica con que se construye una conversación. Cada pieza preparando a la siguiente. Cada momento de tensión seguido de uno de resolución, el conjunto mayor que la suma de sus partes. Sofía trabajó en un programa que incluía piezas conocidas del repertorio flamenco clásico y otras que eran su propia interpretación del lenguaje. Movimientos que surgían de la formación, pero iban más allá de ella. Ernesto las construía junto a ella, con esa generosidad de los músicos que no tienen problema en seguir a alguien más, cuando ese alguien sabe a dónde va. Fue durante una de esas sesiones de trabajo, una tarde en que habían estado durante horas en el estudio, y el cansancio empezaba a asentarse en el cuerpo de manera productiva,
Esa manera en que el agotamiento honesto abre espacios que la energía fresca no puede alcanzar, cuando llegó la primera noticia concreta sobre el estudio Carranza. Elena entró al salón de ensayos con una expresión que Sofía todavía no sabía descifrar del todo. «Necesito hablarte». Sofía se detuvo. Ernesto también. «Habla tú», le dijo Sofía a Ernesto. Y a Elena. «Podemos hablar aquí». Elena miró a Ernesto, quien entendió y se hizo a un lado discretamente, revisando algo en su guitarra. «Hablé con 2 de los contactos que te mencioné», dijo Elena. «Uno de ellos quiere reunirse contigo la próxima semana. Representa a un fondo privado que financia proyectos culturales con impacto comunitario. El estudio Carranza encaja en su perfil». Sofía sintió el pulso un poco más rápido. «¿Saben cuánto es la deuda?». Les di la cifra. No se inmutaron. «¿Eso es bueno o malo?». Elena sonrió por primera vez en toda la conversación. «En este contexto, es muy bueno». La reunión ocurrió 5 días después. El representante del fondo se llamaba Aurelio Paredes, un hombre de la generación que había aprendido a medir el valor de las cosas con criterios que iban más allá del balance comercial inmediato. Escuchó a Sofía durante 20 minutos. Le hizo preguntas específicas sobre el estudio, la comunidad que atendía, los alumnos que habían pasado por ahí. «¿Cuántos de esos alumnos continuaron en alguna forma de arte después de estudiar con usted?», preguntó Aurelio. Sofía pensó en nombres, caras, trayectorias que había seguido desde lejos. «No tengo un número exacto, pero puedo decirle que de los que siguieron en algo relacionado con la danza o la música, casi todos pasaron primero por el estudio». «¿Por qué cree que eso ocurre?». «Porque aprendimos, de mi abuelo, que la enseñanza no es solo técnica, es confianza. Cuando alguien aprende a moverse sin miedo al error, esa confianza va a otros lugares de la vida. El arte es el pretexto. La persona es el objetivo». Aurelio la miró durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Luego asintió. «Me gusta esa respuesta porque no suena como una respuesta preparada. No lo es. Lo sé. Tomó nota de algo. Le voy a pedir que prepare una propuesta escrita. No muy larga, no más de 3 páginas. Los números, la visión, el impacto que quiere lograr. Deme eso la próxima semana y yo la llevo al comité». Sofía salió de esa reunión con las 3 páginas ya formadas en la mente. Tardó una noche en escribirlas. Cuando Catalina las leyó, se quedó en silencio al terminar. «¿Qué?», dijo Sofía. «Que si esto no funciona, no funciona nada». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad que Sofía todavía no sabía que era relevante, algo había comenzado a moverse también en el mundo de Rodrigo Villanueva. Y ese movimiento no venía desde dentro, sino desde afuera, desde esa cadena de conversaciones que la noche de la gala había puesto en marcha sin que nadie lo hubiera planificado. El video corto que alguien había grabado en el salón del hotel terminó llegando a manos de una periodista cultural llamada Marisol Andrade. Marisol llevaba años cubriendo el mundo del arte y la cultura para una plataforma digital con una audiencia considerable. Tenía la costumbre de buscar historias donde otros no miraban, y cuando recibió el video con un mensaje breve que decía «No sé si te interesa esto», supo de inmediato que sí le interesaba. No por el baile, aunque el baile era extraordinario incluso en los segundos borrosos del video, sino por el contexto. Alguien había contado brevemente la historia. El comentario de Rodrigo Villanueva, el reto público, la respuesta de Sofía, el aplauso. Una mujer del servicio que resulta ser bailarina profesional y deja a un millonario sin palabras. Era exactamente el tipo de historia que Marisol sabía reconocer. No porque fuera escandalosa, sino porque era verdadera. Y las historias verdaderas tienen una textura particular que no se puede fingir. Marisol empezó a investigar. Lo que encontró fue suficiente para escribir algo, pero quería más. Quería la voz de Sofía. La encontró a través del Centro Cultural Medinaceli, cuya programación incluía ya el nombre de Sofía Carranza como artista principal de la temporada. Llamó a la dirección del centro y dejó un mensaje. Sofía lo recibió esa misma tarde. Lo primero que sintió fue una mezcla de cosas que tardó en separar. La posibilidad de que su historia fuera contada de una manera que la representara correctamente. El riesgo de que no fuera así. La pregunta de si ese era el momento o si prefería que el proceso del estudio Carranza se resolviera primero, sin la presión adicional de la atención pública. Llamó a Elena, luego a Pilar.
Escuchó ambas perspectivas. Elena fue práctica. La atención pública en este momento puede ser un catalizador o un obstáculo dependiendo de cómo se maneje. Habla con la periodista. Evalúa qué quiere y qué piensas dar. Decide después. Pilar fue más directa. Tu historia necesita ser contada. No toda, no ahora, pero el núcleo sí. La gente necesita saber que lo que vio esa noche tenía décadas atrás. Sofía llamó a Marisol Andrade. La conversación fue diferente de lo que esperaba. Marisol no buscaba el escándalo. Buscaba la persona. Hizo preguntas que iban más allá de la noche de la gala. Preguntas sobre el flamenco, sobre el aprendizaje, sobre lo que significa mantener algo vivo cuando todo alrededor dice que abandones. ¿Qué fue lo más difícil de este periodo?, preguntó Marisol en un momento. Sofía pensó durante unos segundos reales, no de cortesía. No fue el trabajo. El trabajo siempre ha sido una salida. Lo más difícil fue convencerme de que lo que soy no depende de dónde estoy parada. ¿Y se convenció? Esa noche en el hotel, sí. Completamente. La entrevista se publicó 10 días después. No era larga, 2000 palabras con el video incorporado, pero estaba escrita con el tipo de precisión que hace que las cosas importen. Marisol había encontrado el ángulo correcto. No la humillación de Rodrigo Villanueva, aunque eso estaba implícito, sino la historia de una artista que había perdido todo y había decidido seguir siendo lo que era. El título era simple: La noche que una bailarina detuvo un salón entero. En menos de 48 horas, el artículo había sido compartido miles de veces. Las redes sociales tienen su propia lógica, una que no respeta fronteras ni horarios. El artículo de Marisol Andrade comenzó a circular primero en círculos relacionados con el arte y la cultura. Luego fue tomando esa velocidad de las cosas que resuenan porque tocan algo que mucha gente ha sentido. La historia de alguien que fue menospreciado y que resultó ser mucho más de lo que nadie imaginaba. Los comentarios se acumulaban. No eran del tipo agresivo que a veces genera este tipo de contenido. Eran, en su mayoría, del tipo que sorprende porque refleja algo genuino. Personas que habían tenido experiencias similares, que habían sido ignoradas o subestimadas, y que en la historia de Sofía encontraban algo que reconocían. Esto me pasó a mí, en otro contexto, pero esta sensación es exactamente la misma. ¿Cuántas personas brillantes están sirviendo mesas ahora mismo y nadie sabe quiénes son? La dignidad no la da el trabajo que haces, la llevas dentro, siempre. Esa última frase, que venía directamente de una línea del artículo donde Marisol parafraseaba algo que Sofía había dicho, fue la que más circuló. Apareció citada, reproducida, convertida en texto sobre fondo neutro, de esos que se comparten en redes como si fueran poemas. Llegó a personas que no habían leído el artículo completo, que no sabían el contexto, pero que reconocían en esas palabras algo verdadero. El nombre de Rodrigo Villanueva apareció también en esa conversación, inevitablemente, pero no de la manera que él hubiera temido en el peor caso. No había un video claro de su comentario, no había audio que lo incriminara de manera directa. Lo que había era el relato, contado por personas que habían estado ahí, de un hombre que había hecho algo que no resultó como esperaba. La conversación sobre él era más incómoda que furiosa, la de alguien que cometió un error de juicio en público y que ahora cargaba con las consecuencias de eso. En el mundo de los negocios donde Rodrigo se movía, esa historia también circuló, de manera más discreta, en conversaciones privadas, pero circuló. Y en ese mundo, donde la percepción importa casi tanto como los números, las conversaciones discretas a veces pesan más que los titulares. Rodrigo lo supo cuando uno de sus socios más antiguos le llamó con la excusa de hablar de un proyecto en común, y terminó mencionando, de pasada, casi al final de la conversación: por cierto, vi algo sobre la gala de Altamira. Esa historia de la bailarina. ¿Estabas tú ahí? Rodrigo confirmó que sí. El socio no dijo nada más al respecto. Siguieron hablando del proyecto. Pero la pregunta quedó ahí, flotando, y Rodrigo supo exactamente lo que significaba. En ese ambiente, cuando alguien hace una pregunta de esa manera y luego no continúa, es porque la pregunta ya tiene su propia respuesta y nadie necesita articularla. Esa noche, Rodrigo tomó la decisión que llevaba semanas evitando. No porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque el análisis que era su mecanismo habitual
Había llegado finalmente a una conclusión que no podía ignorar. Había cometido un error. Ese error tenía consecuencias reales para una persona real, y la única manera de seguir adelante con alguna integridad era reconocerlo. El problema era que no sabía cómo hacerlo sin que pareciera lo que no quería que fuera. Un gesto calculado, una reparación de imagen, un hombre con dinero intentando comprar una disculpa. Llamó a Pilar Montoya por segunda vez. «Necesito consejo», dijo directamente, porque con Pilar eso era lo único que funcionaba. Pilar escuchó. Cuando terminó, estuvo en silencio unos segundos. «Lo que pides es difícil porque no hay una manera de hacerlo que no pueda ser malinterpretada». «Lo sé. Entonces la pregunta no es cómo evitar la malinterpretación. La pregunta es qué es lo correcto independientemente de cómo lo reciban». Rodrigo procesó eso. «¿Y qué crees que es lo correcto?» «No tengo esa respuesta. Tú sí la tienes, solo que llevas semanas evitando mirarla de frente». La llamada terminó. Rodrigo se quedó sentado en el silencio de su oficina durante un rato que no midió. El Centro Cultural Medinaceli empezó a recibir llamadas. Primero de personas que habían leído el artículo y querían saber dónde podían ver a Sofía bailar. Luego de organizaciones culturales que querían información sobre la temporada. Luego de medios que querían hablar con Elena Sousa sobre la programación y inevitablemente sobre Sofía. Elena manejó todo con esa eficiencia suya que no excluía la calidez. Confirmó la programación, dio fechas, habló sobre el proyecto artístico sin tocar la historia personal de Sofía más de lo que el artículo de Marisol ya había establecido. «Sofía Carranza tiene una carrera que habla por sí sola», dijo en cada conversación. «Lo que queremos es que la gente pueda verla trabajar». Las entradas para la primera función se agotaron en 3 días. Sofía lo supo en un ensayo. Ernesto, que había estado mirando algo en su teléfono entre pieza y pieza, levantó la vista y lo dijo sin preámbulo. «No quedan entradas». Sofía lo procesó en silencio. «¿Para cuándo?» «Para la primera. Y están preguntando si hay opciones para la segunda». Sofía asintió. Siguió ensayando. Ernesto la observó durante un momento. «¿Sabe una cosa? Hay bailarines que se ponen nerviosos con esto, con la expectativa. ¿Y yo? Usted no. Usted baila igual cuando hay una persona mirando que cuando hay 300. Una pausa. Eso es raro. Y es lo que la hace buena». El fondo, representado por Aurelio Paredes, aprobó el financiamiento para el estudio Carranza. La noticia llegó una tarde, en un correo formal y breve, que contenía los números y los términos. Sofía leyó el correo 3 veces antes de llamar a Catalina. Esta vez fue ella la que no dijo nada al principio. Solo escuchó a Catalina gritar y sonrió con los ojos cerrados, sola en la habitación. La deuda del estudio podía saldarse. El espacio podía mantenerse. La academia que llevaba el nombre de don Esteban Carranza no iba a desaparecer. Esa noche, Sofía caminó hasta la academia. Era tarde y el espacio estaba cerrado, pero tenía las llaves. Entró y encendió la luz del salón principal. El espejo grande devolvió su imagen. Una mujer de pie en el centro de una sala de danza vacía, cansada de una manera que era también satisfacción, y con algo en los ojos que no había estado ahí hace algunos meses. Se quedó ahí parada un momento. Luego habló en voz baja, no exactamente a nadie, y sí a alguien al mismo tiempo. «Ya está, abuelo. Ya está». La primera función de la temporada en el Centro Cultural Medinaceli fue en una noche de esa semana. El teatro, con capacidad para 300 personas, estaba lleno. No solo de público habitual de danza, sino de gente que había venido específicamente por la historia, porque habían leído el artículo o visto el video, o escuchado a alguien que estuvo en la gala de Altamira, y todavía hablaba de esa noche con esa mezcla de asombro y algo indefinible. Entre el público estaba Pilar Montoya, que había venido sola, y que antes del comienzo intercambió un mensaje breve con Rodrigo Villanueva, que simplemente decía, «Empieza en 20 minutos». También estaba Marisol Andrade, con ese cuaderno siempre a mano que usaba cuando quería recordar las cosas de una manera que las notas de voz no capturan. Y estaba Elena Sousa, que había trabajado durante meses para que esto fuera posible, y que ahora estaba sentada en el lateral del patio de butacas, con la expresión de alguien que espera algo que sabe que va a ser bueno, pero todavía no sabe exactamente cuánto. Las luces se apagaron. El escenario quedó en silencio durante unos segundos que el público respetó con esa instintiva contención de quien sabe que algo está a punto de comenzar.
Ernesto Campos entró con su guitarra. Se sentó. Probó una cuerda. Y entonces Sofía salió. No entró corriendo ni con ningún gesto dramático. Caminó hacia el centro del escenario con esa calma suya que ya era característica, con esa postura que no era arrogancia, sino presencia. Se detuvo. Miró al público durante un segundo, sin verlos a ellos en particular, sino al espacio que compartían, y bailó. Lo que ocurrió durante los siguientes 90 minutos fue el tipo de experiencia que la gente intenta describir después y se da cuenta de que las palabras no alcanzan. No es que el flamenco de Sofía Carranza fuera perfecto en el sentido técnico, aunque técnicamente era impecable. Era que tenía algo más que la técnica, algo que Ernesto había intentado definir una vez como la escucha, y que era también, aunque él no lo había dicho con esas palabras, la verdad. Cuando uno baila desde un lugar verdadero, el público lo siente aunque no pueda explicar por qué. Lo siente en el pecho, en ese lugar donde las emociones se acumulan sin nombre. Y lo que el público de esa noche sintió era la historia completa de una mujer. Los años de entrenamiento, la pérdida, la reconstrucción, la noche del salón del hotel, la decisión de seguir siendo lo que era independientemente de dónde estuviera parada. Todo eso estaba en cada movimiento. Todo eso era el baile. Al final, el aplauso vino de nuevo, pero esta vez no era el aplauso de sorpresa de la gala de Altamira. Era el aplauso de 300 personas que habían tenido 90 minutos para entender lo que estaban viendo y que al final no tenían otra respuesta posible. Sofía hizo la reverencia. Ernesto, desde su silla con la guitarra, inclinó la cabeza. En el lateral del teatro, Elena Sousa aplaudía con las manos bien abiertas, esa manera de aplaudir de quien no tiene nada que reservarse. Pilar Montoya, en su butaca, aplaudía también. Y tenía el teléfono en la otra mano. Y en la pantalla había un mensaje que acababa de recibir. ¿Cómo fue? Era de Rodrigo Villanueva. Pilar le respondió con 2 palabras. Ven mañana. Rodrigo Villanueva llegó a la segunda función sin decírselo a nadie más que a Pilar. Llegó tarde, cuando las luces ya estaban bajando, y se sentó en una butaca del fondo que Pilar había reservado discretamente. No quería ser visto. No era el momento para eso. Lo que experimentó en los siguientes 90 minutos fue algo para lo que no tenía categoría disponible. Rodrigo Villanueva era un hombre acostumbrado a los eventos culturales, a los conciertos de gala, a las exposiciones de arte con precios que él mismo ayudaba a fijar. Había estado en muchos teatros y había visto muchos espectáculos. Sabía lo que era bueno en el sentido en que la gente con dinero suele definir esas cosas. Producción impecable, artistas reconocidos, una experiencia que justificaba el precio de la entrada y la fotografía posterior. Esto era diferente, y tardó casi 10 minutos en entender por qué. Porque lo que Sofía hacía en ese escenario no era una actuación para el público. Era algo que ocurría independientemente del público, algo que hubiera sido igual si el teatro estuviera vacío. Y paradójicamente, era exactamente eso lo que hacía que el público no pudiera despegar los ojos. Rodrigo pensó en el salón del hotel, en el momento en que la señaló, en la risa que siguió, en los 2 segundos de silencio antes de que ella dijera que sí. Y pensó en algo que no había terminado de articular hasta ese momento, que en esos 2 segundos, cuando Sofía lo había mirado directamente antes de responder, ella no había visto en él lo que él esperaba ver reflejado, que era su propio poder. Ella había visto algo más pequeño, algo que él mismo, al recordarlo, reconocía ahora con la incomodidad de quien se ve en un espejo más honesto de lo que querría. La función terminó. El aplauso fue el mismo que la noche anterior, de esos que no se pueden fingir. Rodrigo esperó a que la sala se vaciara casi completamente antes de levantarse. Pilar lo esperaba en el pasillo. «¿Y?» dijo ella. «Necesito hablar con ella». «Ya lo imaginé». Una pausa. «¿Sabes lo que vas a decirle?» «Sí». «¿Y si ella no quiere escucharte?» Rodrigo pensó en eso. «Entonces me lo habrá dicho. Y también habré hecho lo que tenía que hacer». Pilar lo miró durante un momento. En sus años de conocerlo, Rodrigo Villanueva nunca había dicho algo así. Era el tipo de respuesta que viene de un lugar que él generalmente no visitaba en conversación. «Voy a hablar con Elena Sousa», dijo Pilar finalmente. «Si Sofía está dispuesta a encontrarse, te aviso». Sofía recibió el mensaje de Elena esa misma noche.
Cuando llegó a casa después de la función y todavía tenía en el cuerpo ese cansancio particular del trabajo bien hecho. Rodrigo Villanueva quiere disculparse. En persona, sin testigos si tú prefieres. O con testigos, si tú lo decides. La elección es tuya completamente. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Luego lo dejó sobre la mesita y se fue a dormir. Respondió a la mañana siguiente, cuando había tenido tiempo de pensar con la claridad que el sueño suele traer. Que venga al estudio Carranza, con Elena presente. No más de 15 minutos. La respuesta de Rodrigo fue rápida. Cuando usted diga. El encuentro ocurrió una tarde de esa misma semana. El estudio Carranza, con la deuda ya saldada y el contrato de arrendamiento renovado, había comenzado a despertar de un letargo de meses. Las clases no habían retomado todavía, pero el espacio estaba limpio y vivo de una manera que se percibía desde la entrada. Rodrigo llegó puntual, solo. Había considerado traer algo, algún gesto concreto, y había decidido que no, que llegar con algo físico era la manera equivocada de comenzar una conversación que tenía que ser solo palabras. Sofía lo recibió en el salón principal. Elena Sousa estaba en una silla al costado, presente pero discreta. Rodrigo entró, miró el espacio brevemente y luego la miró a ella. «Gracias por recibirme», dijo. Sofía asintió. No ofreció asiento, no porque quisiera hacerlo incómodo, sino porque era una conversación que necesitaba comenzar parada, de pie, con ambos en el mismo nivel del suelo. Rodrigo no se sentó. Lo que dije esa noche en el hotel fue una equivocación. No hay otra palabra para eso. Lo dije sin pensar en la persona que tenía enfrente, sin considerar que esa persona podía tener una historia que yo no conocía. Y lo dije de una manera que fue humillante, públicamente. Hizo una pausa. No para dar énfasis, sino porque necesitaba el espacio para seguir. He estado pensando en esto durante semanas, y llegué a una conclusión que no me resulta cómoda. Que lo que hice no fue solo un error de juicio sobre una situación puntual. Fue un hábito. Es la manera en que yo suelo mirar a las personas que están en una posición diferente a la mía. Y esa noche usted lo puso en evidencia de una manera que no puedo ignorar. Sofía lo escuchaba sin moverse. Su expresión no era de hostilidad ni de alivio. Era la de alguien que está procesando algo con cuidado. No espero que esto cambie nada, continuó Rodrigo. No espero que resuelva lo que pasó en ese salón ni que signifique algo particular para usted. Pero necesitaba decírselo, porque es lo correcto. Silencio. Sofía miró a Elena un momento, brevemente. Luego miró de nuevo a Rodrigo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo finalmente. «Lo que quiera. ¿Aprendió algo? No sobre esa noche, en general». Rodrigo procesó la pregunta. «Sí, que las cosas que uno no ve no son las cosas que no existen. Solo son las cosas que uno ha decidido no mirar». Sofía asintió lentamente. «Esa es una respuesta honesta. Es la única que tengo». Otro silencio. Más corto esta vez. «No tengo nada que perdonarle», dijo Sofía. Y antes de que él pudiera interpretar eso de la manera equivocada, continuó. «No porque lo que hizo no importara, sino porque lo que hizo esa noche fue parte de algo que yo ya estaba reconstruyendo. Me hizo bailar en un momento en que lo necesitaba y no sabía que lo necesitaba. No voy a guardar rencor por eso». Rodrigo miró a Sofía Carranza de pie en el salón de danza que llevaba el nombre de su abuelo, y no encontró nada que decir que fuera a la altura de lo que ella acababa de decirle. «Gracias», dijo finalmente. «No me las dé a mí», respondió Sofía. «Úselas». La conversación terminó. Rodrigo se fue. Elena esperó hasta que se cerró la puerta, y luego miró a Sofía con una expresión que era simultáneamente admiración y algo parecido a la curiosidad. «Úselas», repitió Elena. «¿Qué significa eso?» «Significa que si de verdad aprendió algo, que lo demuestre con lo que hace a continuación. No conmigo, con el mundo que lo rodea». Elena asintió despacio. «¿Cree que lo va a hacer?» Sofía pensó en la expresión de Rodrigo cuando salió por la puerta, en esa manera de caminar de alguien que lleva algo encima que antes no estaba. «No lo sé, pero eso ya no es mi asunto». Lo que siguió en las semanas posteriores fue una cadena de consecuencias que nadie había planeado exactamente, pero que tampoco sorprendió a quienes conocían a las personas involucradas. Rodrigo Villanueva anunció, a través del Grupo Empresarial Villanueva, un programa de apoyo a proyectos culturales comunitarios.
El anuncio fue discreto, sin referencia alguna a ningún evento particular. Pilar Montoya, que lo sabía de antemano, le dijo simplemente que era un buen comienzo. Rodrigo respondió que era exactamente eso, un comienzo. Valentina Ríos no siguió siendo parte de la vida de Rodrigo después de esa noche. No fue una separación dramática, sino una disolución gradual de dos personas que, al quitarle la capa de los eventos sociales compartidos, resultaron no tener mucho más que eso. El artículo de Marisol Andrade siguió circulando. Fue recogido por otras publicaciones, traducido parcialmente para una plataforma internacional de cultura. El nombre de Sofía Carranza empezó a aparecer en contextos que meses atrás hubieran parecido imposibles. La temporada en el Centro Cultural Medinaceli fue un éxito que Elena describió, con su precisión habitual, como más allá de lo proyectado en todos los indicadores. Las 3 funciones tuvieron aforo completo, y la gala final atrajo a un público que incluía directores artísticos, programadores culturales y algunas personas que Sofía reconoció de su época anterior sin saber exactamente en qué contexto. Hubo conversaciones después de la gala final, propuestas, invitaciones a festivales, una oferta para una residencia artística en otro país. Sofía escuchó todo con la misma calma con que había escuchado el reto de Rodrigo aquella noche en el hotel, evaluando sin prisa, sin la urgencia de alguien que teme que si no dice que sí, ahora las oportunidades van a desaparecer. Esa urgencia ya no vivía en ella. La había dejado ir en algún momento de esos meses sin darse cuenta exactamente cuándo. El estudio Carranza reabrió sus puertas. El día de la reapertura, Sofía llegó temprano, antes de que llegara nadie, y encendió las luces del salón principal. El espejo grande devolvió su imagen. La misma mujer de siempre y también, en algo difícil de ubicar pero imposible de no ver, alguien que había pasado por fuego y había salido más ella misma de lo que había entrado. Las primeras clases llenaron los cupos en menos de una semana. Había alumnas nuevas que llegaron por el artículo de Marisol, por las noticias sobre la temporada en Medinaceli, por esa cadena de información que funciona de la misma manera que siempre ha funcionado. Una persona le dice a otra que hay algo que vale la pena, y esa otra le dice a una tercera. Había también alumnas más jóvenes, de esas edades en que el cuerpo todavía no sabe exactamente lo que puede, y que llegaban con esa mezcla de timidez y deseo que Sofía reconocía porque era exactamente lo que ella había sentido la primera vez que entró a una sala de danza. La primera clase con las alumnas más jóvenes fue una de esas tardes en que la luz entra por los ventanales de una manera particular, esa luz de tarde que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Sofía las miraba moverse. Las corregía con la paciencia que había aprendido de la maestra Consuelo y con algo propio, algo que no venía de ninguna maestra, sino de los propios errores y recomienzos. Una de las alumnas, la más joven del grupo, tropezó con un paso y se detuvo frustrada. «No me sale». «No te tiene que salir hoy», dijo Sofía. «Tiene que ir entrando». «¿Cuál es la diferencia?» Sofía pensó en don Esteban, en la silla de mimbre del patio, en la guitarra que sonaba como si hubiera tenido siempre ese sonido dentro. Que lo que te sale hoy lo estás haciendo. Lo que va entrando, lo estás siendo. Y un día, sin darte cuenta, son lo mismo. La alumna la miró sin estar completamente segura de haber entendido. Sofía sonrió. «Volvemos al principio», dijo. «Desde el peso, desde los pies». La música comenzó de nuevo. La gala final de la fundación a la que Sofía fue invitada semanas después fue diferente a la noche del Gran Hotel Imperial en casi todo sentido. Era un evento más pequeño, en un espacio cultural sin candelabros de cristal ni mesas de porcelana, organizado por una asociación de centros comunitarios que querían reconocer proyectos con impacto real en sus comunidades. El estudio Carranza había sido nominado junto a otros proyectos de la región. Elena Sousa estaba en el público. Catalina también, con esa expresión de quien ha estado esperando este momento desde hace demasiado tiempo. Pilar Montoya había enviado un mensaje que decía simplemente, «merecido». Aurelio Paredes, el representante del fondo que había financiado la recuperación del estudio, estaba en la mesa de invitados especiales. Cuando Sofía lo saludó antes de comenzar, él sonrió con esa tranquilidad suya. «¿Cómo van las clases?» «Llenas». «Bien, que sigan así». La ceremonia incluyó palabras de varios representantes de los proyectos nominados. Cuando le tocó a Sofía subir al escenario,
Llevaba en la mano unas notas que había escrito la noche anterior y que sabía que no iba a seguir al pie de la letra porque nunca podía. El auditorio esperaba en silencio. Sofía dejó las notas sobre el atril, levantó la vista y habló. Voy a empezar con algo que me dijo mi abuelo cuando yo era pequeña, y todavía no entendía lo que me estaba diciendo. Me dijo, Sofía, el baile no es para mostrar, es para ser. En ese momento lo escuché con la cabeza, porque tenía la edad en que uno escucha sin todavía haber vivido suficiente para entender con el cuerpo. Pausa breve. El silencio del auditorio era el tipo que solo existe cuando la gente está de verdad escuchando. Tardé muchos años y muchas cosas en entender lo que él quería decirme. No me lo enseñó ningún maestro, aunque tuve maestros extraordinarios. No me lo enseñó ningún escenario, aunque pisé escenarios que antes solo había imaginado. Me lo enseñó una noche en que estaba sirviendo copas en un salón lleno de personas que no sabían quién era yo, y un hombre, en un momento de irreflexión que él mismo ha reconocido, me pidió que bailara. 1 o 2 personas en el auditorio sonrieron. No con burla, sino con el reconocimiento de quien ha escuchado la historia. Pudo haber sido una humillación. Tenía todos los elementos para hacerlo. La posición de poder de un lado, la posición de servicio del otro, el público, la intención de hacer gracia a costa de alguien más. Todo estaba ahí. Otra pausa. Sofía miró al auditorio con una calma que era también intensidad. Pero lo que pasó en cambio fue lo que pasa cuando uno ha trabajado tanto tiempo en algo verdadero que ya no puede separarse de ello aunque quiera. La música empezó, y mi cuerpo supo lo que tenía que hacer sin que yo tuviera que tomar ninguna decisión. Y en ese momento entendí, con el cuerpo y no solo con la cabeza, lo que mi abuelo me había dicho décadas antes, que no importa dónde estés parada, no importa qué lleves puesto, no importa qué etiqueta le hayan puesto a tu posición en ese momento. Lo que eres, si es verdadero, y si lo has trabajado de verdad, va contigo a todas partes. Se escuchó algo en el auditorio. No era un sonido definido. Era el tipo de movimiento que hace la gente cuando algo les toca un lugar que no esperaban. Quiero hablarles de lo que este estudio significa, no en términos de números, aunque los números cuentan una historia importante. Quiero hablarles de lo que vi en las caras de las primeras alumnas cuando llegaron. Esa mezcla de deseo y miedo que todos conocemos, esa sensación de querer algo y no saber si eres suficiente para conseguirlo. Y quiero decirles que lo que hacemos en ese espacio no es enseñar pasos, es enseñar a confiar. Pausa larga. Confiar en el cuerpo propio, en el proceso, en que el error es parte del camino y no el final del camino. Y esto que parece específico del baile, esta idea de que el error no te detiene sino que te informa, resulta ser una de las cosas más útiles que puede aprender un ser humano para cualquier parte de su vida. Catalina, en el público, tenía los ojos brillantes. Elena Sousa aplaudía mentalmente aunque todavía no era el momento. Hubo un tiempo en que este estudio estuvo a punto de cerrar. Un tiempo en que las deudas eran más grandes que las posibilidades y las puertas que tocaba se cerraban con una amabilidad que era más difícil de soportar que el rechazo directo. En ese tiempo, trabajé en cosas diferentes, en lugares diferentes, haciendo cosas que no eran las que había elegido, pero que necesitaba hacer. Y no me avergüenza ninguna de ellas. El trabajo honesto no avergüenza. Lo que avergüenza, si acaso, es pretender que uno está por encima de ciertos trabajos. Eso sí es una limitación. Eso sí es una pobreza, aunque venga con dinero. En algún lugar del auditorio, alguien aplaudió solo, antes de que terminara, y se contuvo. El impulso estaba ahí. Lo que me devolvió a este lugar no fue el artículo que alguien escribió sobre mí, aunque lo agradezco. No fue la atención que vino después. Fue el trabajo, el de siempre, el que estaba haciendo antes de que alguien lo viera, y el que seguiría haciendo aunque nadie lo viera. El trabajo de la maestra Consuelo, que me enseñó que la excelencia no es un destino, sino un hábito. El trabajo de Ernesto Campos, que toca la guitarra como si cada nota fuera la primera y la última al mismo tiempo. El trabajo de Elena Sousa, que cree en el arte con la misma seriedad con que otros creen en los números. Sofía miró hacia las personas que nombraba mientras las nombraba. Ernesto, que no estaba en el auditorio pero cuyo nombre sonó en el espacio con el peso de quien merece ser reconocido.
Elena, que recibió la mención con esa inclinación de cabeza suya que era más elocuente que cualquier otra reacción. Y el trabajo de las personas que vienen al estudio a aprender, que llegan con sus propios miedos y sus propias historias y sus propias razones para estar ahí, y que cada vez que entran a ese salón y se ponen frente al espejo, están haciendo algo valiente. Porque mirar el propio cuerpo y decir, voy a confiar en esto, es uno de los actos de valentía más subestimados que existen. El auditorio estaba completamente quieto. No de esa quietud de quien espera que algo termine, sino de quien no quiere que algo termine. Mi abuelo don Esteban me dijo una cosa más que tardé mucho en entender. Me dijo que el flamenco es un arte que no le pertenece a nadie en particular porque le pertenece a todos los que lo han amado. Que cada bailarina, cada músico, cada palma que marca el compás, es un eslabón de algo que viene de lejos y va hacia adelante. Y que lo más importante no es ser el eslabón más brillante, sino ser un eslabón que no se rompe, que aguanta, que conecta lo que vino antes con lo que vendrá después. Sofía se detuvo. Miró al auditorio durante un momento. Eso es lo que quiero que el estudio Carranza sea. Un eslabón que aguanta. Un lugar donde las personas aprenden que lo que llevan adentro vale más de lo que cualquier circunstancia exterior puede decirles. Un lugar donde la dignidad no se negocia ni se pide ni se espera recibir de alguien más. Un lugar donde se practica. Pausa final. Porque la dignidad no la da el trabajo que haces. No la da el salón donde estás parada. No la da la etiqueta que alguien más te pone. La dignidad la llevas dentro. Y si la has trabajado de verdad, si la has alimentado con honestidad y con el tipo de valentía pequeña y constante que no aparece en ningún titular, ninguna circunstancia puede quitártela. Ese es el único aprendizaje que importa. Y ese es el único aprendizaje que queremos enseñar. El silencio duró exactamente un segundo. Después, el auditorio estalló. No fue el tipo de aplauso cortés de los eventos formales. Fue el tipo de aplauso que viene de algo que se mueve antes de que el cuerpo lo piense. Ese que sale desde el pecho. Personas de pie, en el pequeño auditorio del espacio cultural sin candelabros, aplaudiendo a una mujer que había aprendido la cosa más difícil que existe. Saber quién es independientemente de dónde la ubique el mundo en un momento dado. Catalina lloraba sin intentar ocultarlo. Elena Sousa, de pie, aplaudía con las manos abiertas de esa manera suya. Aurelio Paredes, desde la mesa de invitados especiales, asintió con una expresión que era la mezcla exacta de satisfacción y respeto. Y Sofía Carranza, de pie en ese escenario pequeño, los miraba a todos con una calma que no era distancia, sino la calma de alguien que ha llegado a un lugar después de un camino largo y que reconoce el momento con exactitud. Recogió sus notas del atril. Bajó del escenario. Catalina la esperaba con un abrazo que Sofía recibió sin separarse, porque después de todo lo que había pasado, algunos abrazos son exactamente lo que corresponde. Él estaría orgulloso, dijo Catalina con la voz todavía tomada. Sofía sabía sin preguntar de quién hablaba. Ya lo sé, dijo. Las semanas que siguieron fueron las de alguien que ha encontrado su ritmo. El estudio lleno, los ensayos continuos, las conversaciones sobre la próxima temporada. La vida profesional de Sofía Carranza retomó la forma que le correspondía, no porque alguien le hubiera devuelto algo, sino porque ella había seguido siendo lo que era hasta que el mundo recordó que eso tenía valor. Hubo más propuestas. Algunas las aceptó y otras no, con ese criterio que viene de saber exactamente qué es lo que uno quiere hacer y por qué. Hubo también más conversaciones sobre el modelo del estudio, sobre la posibilidad de replicarlo en otros lugares, sobre lo que significaba una academia de arte comunitaria con esa filosofía particular. Marisol Andrade escribió un segundo artículo, más largo que el primero, sobre la reapertura del estudio Carranza y su primer ciclo de clases. Este también circuló, aunque de manera diferente, más despacio, y hacia lugares más específicos. Comunidades que trabajaban en arte educativo, organizaciones que financiaban proyectos culturales, personas que estaban buscando exactamente ese tipo de modelo para sus propias iniciativas. Una mañana, mientras revisaba los materiales para la clase de ese día, llegó un mensaje de Rodrigo Villanueva. Era breve. Decía que el programa de apoyo a proyectos culturales que había anunciado
había recibido su primera ronda de solicitudes y que uno de los proyectos seleccionados para financiamiento era una academia de danza comunitaria en otra ciudad, con un modelo similar al del estudio Carranza. Le preguntaba si estaría dispuesta a hablar con los responsables de ese proyecto como mentora o asesora, si eso era algo que le interesara. Sofía leyó el mensaje. Pensó en la respuesta durante un momento. Sí, escribió. Con gusto. Lo dejó así, sin más palabras, sin referencias a lo que había pasado entre ellos, ni a la distancia recorrida desde aquella noche en el salón del hotel. Porque la conversación sobre eso ya había tenido lugar, y había tenido lugar en los términos correctos. Y ahora lo que quedaba era simplemente lo que cada uno hacía con lo que había aprendido. Eso era suficiente. Era, de hecho, todo lo que cualquier conversación puede aspirar a ser. Esa tarde, en el estudio Carranza, la luz entraba por los ventanales de la manera de siempre. Las alumnas llegaron con sus bolsas y sus expectativas, y esa energía particular de los comienzos que no se gasta, aunque se repita. Sofía la recibió con la misma calma de siempre. Se pararon frente al espejo. Sofía se paró también frente a su propio reflejo, junto a ellas, no frente a ellas, sino con ellas. Hoy vamos a empezar desde el silencio, dijo. Antes del movimiento, hay un momento en que el cuerpo escucha. Eso es lo primero que vamos a aprender, a escuchar antes de moverse. Silencio en el salón. Las alumnas esperaban. Cierren los ojos. Lo hicieron. Sofía también. Sientan dónde está el peso, en qué parte del pie, qué tanto del cuerpo está apoyado y qué tanto está suspendido. No corrijan nada todavía, solo sientan. En el silencio del estudio, con los ojos cerrados, Sofía Carranza sintió el suelo bajo sus pies. El suelo del estudio que llevaba el nombre de don Esteban. El suelo que había estado a punto de perderse y que ahora era suyo de una manera más sólida que antes, porque ahora sabía que podía perderlo y seguir siendo ella. Ahora, dijo en voz baja, cuando estén listas, abran los ojos. Las alumnas abrieron los ojos y se encontraron en el espejo. La música comenzó, y el baile, como siempre, fue hacia adelante.